refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a todos ustedes que están en esta hora, pues, escuchando o mirando en estos medios de comunicación, como son la radio, la televisión y el internet. Estamos aquí por la gracia del Señor, otra vez, miren ustedes, disfrutando del don de la vida. El Señor ha sido bueno con nosotros, que nos prolonga nuestra existencia cada día. Y ahora en este día, lunes 21 de enero, pues, qué mejor forma de comenzar el día que estudiando las Escrituras en estas lecciones de la escuela sabática, que para la semana están basadas en la victoria sobre Jericó. Voy a desarrollar el estudio de hoy con mi hermano José Flores, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted esta mañana? Muy bien, pastor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un privilegio, un honor, ¿verdad? Compartir la palabra de Dios con usted y con los amigos teleoyentes que nos escuchan, nos miran en las diferentes plataformas de comunicación que el Señor nos ha permitido tener. ¿Le gustaría si podemos hacer una oración para comenzar nuestro estudio? Claro que sí. Les invito a que nos acompañen. Querido Dios y amante Padre Celestial, amén. Qué privilegio nos da, Señor, llamarte Padre. Así es. Gracias, Señor, porque eres soberano, Señor, y aunque habitas en luz inaccesible, te compadeces y estás con nosotros, Señor, cuando te buscamos de todo corazón. Así es. Queremos, Padre, que nos unjas con poder de lo alto, con tu Espíritu Santo, para mirar en tu palabra. Señor, que esa historia que sucedió hace mucho tiempo, que también puede servirnos a nosotros para en este tiempo que estamos viviendo. Así es, Padre. Le pedimos que bendiga y guarde a cada uno de los que nos están sintonizando ahora mismo, en su hogar, en su casa, en su trabajo, Señor, en las escuelas, en los carros manejando, Señor, que la bendición alcance para ellos también. Amén. En el nombre de Jesús le pedimos estas bendiciones. Amén. Amén. Hoy nosotros vamos a conocer un poco acerca del trasfondo de esa ciudad llamada Jericó, que era la primera que había que conquistar en aquella grande misión que Dios le había dado a Josué para que pues la poseyera. Nosotros vamos a ver en cuanto a lo que Dios quiso enseñarles, de la manera como ellos debían pues utilizar la estrategia de conquista de esa ciudad. El momento oportuno es el título de la lección de hoy. ¿Qué es lo que nos tiene que enseñar? Bueno, empecemos por ver el trasfondo de Jericó, hermano José Flores. ¿Qué nos es dicho de Jericó y acerca de sus puertas que se mantuvieron cerradas, dice la Escritura? ¿Qué seguridad le fue dada por Dios a Josué en cuanto a esa ciudad? Así es, pastor. Leamos en Josué 6, 1 y 2. La palabra de Dios dice así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Dice: nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Pastor, interesantemente, mire la palabra ahora. Comenzando el versículo dice ahora. ¿Será que antes estaba abierta? No tenían miedo, pero ahora había venido, los había sobrecogido un terror, un temblor. Parecía que estaban espantadísimos. Un pueblo que venía del desierto, que no tenía armas, que no tenía grandes generales, ni carros de a caballo, ni mucho menos un armamento equipado para combatir con ellos, pero ahora, dice, ahora estaba cerrada. Y el comentario bíblico dice que no solamente estaba cerrada, dice que la habían reforzado con barras de hierro y no permitían que nadie ni entrara ni saliera. Me acuerdo, hermano, que en la lección pasada hemos mirado
cómo este conocimiento del pueblo de Israel, como el Dios de Israel los había traído milagrosa a través primeramente del mar, después el río, y cómo había hecho maravillas. Sin lugar a duda, pastor, esas historias habían llegado a estos corazones, que ahora sus manos, sus piernas les temblaban, pareciera que estaban delante de un gran ejército. De esto fue que Rahab dice que confió más en eso, dice, es que sabemos que Dios está con ustedes. Interesante, la verdad, el texto es bien revelador, por el hecho de que dice, mira, le dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Llama esto la atención porque se le está dando, hermanos, a Josué la seguridad de que esa ciudad, por muy inexpugnable que es, ya es un hecho que será de Josué y del pueblo. Es muy gratificante escuchar aquí que el guerrero, el que tenía la espada desenvainada, el que dijo que había venido como príncipe, como capitán, para que no nos quepa ninguna duda, que no era ningún ángel, sino que era el mismo Jehová, aquí se identifica como tal, pues dice, mas Jehová dijo a Josué. Hermanos, nosotros vemos de que realmente la ciudad iba a ser de él, iba a ser de su pueblo, porque Dios se lo está garantizando. El hermano José Flores acaba aquí de destacar la actitud que tenían los habitantes de la ciudad. Era una actitud de miedo. Las puertas cerradísimas por todas partes, no había manera de salir. Y por supuesto nadie podía entrar. Pero el Señor dice aquí, ya se las he dado. El don de profecía nos va a decir un poco más, hermano José, si quiere usted compartir con nosotros acerca del trasfondo de cómo era esa ciudad. Así es, dice, una de las mayores fortalezas de la tierra, la grande y rica ciudad de Jericó, se encontraba frente a los israelitas, situada en la margen de una llanura feroz, en que abundaban los ricos y diversos productos de los trópicos de esta ciudad orgullosa, cuyos palacios y templos eran morada del lujo, del vicio, desafiaban al Dios de Israel, y desde sus macizos baluartes, Jericó era una de las sedes principales de la idolatría, y se dedicaban especialmente al culto de Astaret, diosa de la luna. Ahí se concentraban todos los ritos más viles y degradantes de la religión de los cananeos. El pueblo de Dios, que tenía un fresco del recuerdo de las consecuencias terribles del pecado que cometieran en Betel Peor, no podían contemplar esta ciudad pagana, sino con repugnancia y horror. Eso es lo que nos dice Patriarcas y Profetas. Pero mire, pastor, a mí me sigue llamando la atención el versículo 2. Dice el comentario bíblico que los ángeles y Jesús iban con esa arca que dieron tantas vueltas, una vuelta diaria, ¿verdad? Una vuelta cada día, y al final, en el séptimo día, dieron 7 vueltas. Dice que los ángeles y Jesús iban ahí. Dice que cuando el Señor Jesús le dice, mira que yo te he entregado en tu mano, dice, era un futuro cierto, era, y yo quisiera destacar, a veces, hermanos, nosotros, se nos ha dicho que el Señor Jesús ya pagó el precio de nuestros pecados, que tenemos un lugar asegurado en el cielo, y tristemente a veces vivimos y no vivimos como ciudadanos celestiales, porque a veces creemos, no, bueno, somos muy pecadores, o hemos tenido caídas, pero la fe, si nos vamos al versículo de Hebreos, dice que por fe conquistaron, y esa misma fe creo que es la que deberíamos de tener nosotros, una fe de que somos hijos de Dios, y por eso debemos de vivir como tales. Bueno, nosotros miramos aquí cómo la ciudad era orgullosa. Dice que sus palacios y templos eran morada del lujo y del vicio.
y desafiaba al Dios de Israel. Así que, hermanos, está pero bien justificado el hecho de que la ciudad sea, pues, atacada, conquistada. No era una ciudad donde sus habitantes quisieran realmente algo con el Señor. Dice que era una de las sedes principales de la idolatría, esta ciudad de Jericó. Allí se adoraba a Astarte, la diosa de la luna. Y allí también, dice, se concentraban todos los ritos más viles y degradantes de la religión de los cananeos. Hermanos, básicamente era el momento oportuno. Mire, si esa ciudad no era conquistada, no era, pues, básicamente destruidos sus habitantes, eso podía minar la fe, y podía también, para el resto de ciudades que había que conquistar, podía eso ser contraproducente. Así que el momento oportuno había llegado para que Jericó fuera conquistada, pues allí era la cuna donde Satanás hacía lo que quería. Interesante que dice que el pueblo de Israel se acordaban de lo que había pasado en Bet-peor, como ellos también allí cometieron pecado al hacer alianzas con aquella ciudad, de manera que hoy Jericó les causa repugnancia y horror al saber cómo es de perdida y de desafiante para con el Dios de Israel. Así que está justificado que Dios tome posesión, que Dios le quite a los cananeos su ciudad, a través de un proceso o a través de una estrategia. El Señor va a enseñarle a su pueblo una gran lección de fe, como decía el hermano. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Josué para derribar aquella ciudad? Según Josué 6, 3 al 8. Hermano, sabe que yo pensaría, y como todo ser humano, luego pensamos, ¿qué tienes a la mano? ¿Con qué conquistas? ¿Con qué vences? Y realmente el Señor nos está enseñando aquí una historia bien interesante a nosotros. El versículo dice así: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno delante del arca de Jehová. Dice, y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Hermano, interesantemente, ¿mira usted alguna estrategia de guerra? de invención humana? Hermano, es que así es Dios. Dios así es. Él no necesita de nada para vencer a algo, no necesita nada. Él es soberano. Pero sabe, pastor, me impacta que dice que esta historia de hacer que los sacerdotes caminaran, de hacer que el pueblo caminara, si era tan fácil, el Señor en el primer día hubiera derrumbado la ciudad y se las hubiera entregado. Pero a veces el Señor permite que nos acerquemos al peligro, y que nos acerquemos y que casi lo tocamos, y parece que a veces casi lo probamos,
y parece que estamos destruidos y parece que se acabó, pero solamente así es que crece la fe. Porque es que el Señor necesitaba que su pueblo se acrecentara su fe. Y dice que caminaron una vez, me imagino yo, pastor, que el primer día que pasaron a lo mejor iban temblorosos, el segundo día quizás ya un poco más calmados, al cuarto día pues ya estaban acostumbrados, y los que estaban arriba de la torre, arriba de la ciudad, se aburrieron de ver a esa gente que nomás caminaba y caminaba. Así es que qué estrategia más extraña, ¿no? Esto nos enseña que los planes de los hombres no tienen nada que ver con los planes de Dios. Definitivamente. Y nosotros vemos aquí que esta estrategia pues era más para darle una lección a su propio pueblo, que Dios la implementó, pues quería que su pueblo desarrollara fe. Ustedes saben, hermanos, que la fe es algo que pues se logra no de la noche a la mañana, sino a través de una experiencia, de una relación diaria, de un caminar con el Señor. La ciudad bien podría haber sido destruida el primer día, pero el Señor quería que su pueblo aprendiera una lección de fe, que desarrollara fe, y por eso lo hace por 6 días dar vueltas, hasta que en el séptimo, y todavía allí lo hace que dé, pues en el mismo día, que dé varias vueltas, que dé 7 vueltas en la ciudad. Sí, sabe que a veces cuando estamos en pruebas nosotros mismos y queremos que esa prueba pase y pase rápido, aunque se nos ha olvidado que tiempo antes hemos orado al Señor pidiéndole que nos dé fe. Entonces el Señor usa estas pruebas para acrecentar nuestra fe. A veces yo personalmente he tenido algunos problemas que uno no mira el día y parece que se acabó todo. Y después cuando veo cómo el Señor ha llevado a cabo su obra, cómo lo ha sacado a alguno de algunas cosas que uno que parece que no tienen salida, y lo ve y dice, ¿por eso estaba sufriendo? Bueno, eso es la forma de crecer. Mire, quisiera leer para ustedes partecita aquí del comentario bíblico. Dicen, cuando dice que rodear la ciudad, cuando Dios les dice rodear la ciudad, dice, dieron una vuelta a la ciudad cada día. La solemne y silenciosa procesión llenaba de terror a los que observaban desde las murallas de la ciudad condenada. Recordaban cuán milagrosamente Dios había obrado en favor de su pueblo al abrir un camino en medio del Mar Rojo y más recientemente a través del Jordán, y procuraban comprender el misterio de estos extraños procedimientos. Pero la lección fue más bien para los israelitas. Dios mandó que estas solemnes ceremonias continuaran durante 7 días, antes de que Él hiciera caer las murallas de la ciudad. Dios deseaba dar a los israelitas tiempo para desarrollar la fe. Patriarcas y Profetas 526. Por eso es que luego se escribe en Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Una fe que fue desarrollada a través de 7 días y a través del conocimiento que ya tenían de Dios. Dice, el pueblo necesitaba comprender plenamente que la batalla no era suya, sino del Señor. Él podía hacer grandes cosas en su favor si cooperaban con Él. La fe no es más que la aceptación del programa de Dios y la plena cooperación con su plan. Miren, me gusta esta parte. La fe no es más que la aceptación del programa de Dios y la plena cooperación con su plan. Esta es la clase de fe que realizará grandes cosas por nosotros como hizo por los antiguos. Interesante, y uniendo todo esto que estamos diciendo con el título de hoy, pues entonces, hermanos, no cabe la menor duda que este era un momento oportuno para profundizar la fe del pueblo de Dios. La destrucción de la ciudad de Jericó era el momento oportuno para que el pueblo de Dios creyera en la promesa y esa creencia la desarrollara a través de la fe. ¿Qué le parece si en el don de profecía leemos lo que trae aquí la lección para reforzar este punto? Claro que sí, pastor. Dice así, sin embargo, continuar con la ceremonia durante tanto tiempo, o sea 7 días antes de la caída final de la muralla, permitió que la fe de los israelitas se acrecentara
tenían que quedar fuertemente impresionados con la idea de que su fuerza no se basaba en la sabiduría humana, ni tampoco en su poder, sino que solo Dios era su salvación. De este modo, se habituarían a mantenerse a un lado y a poner toda su confianza en su poder divino. Quienes hoy profesan ser el pueblo de Dios, se conducirán del mismo modo en circunstancias similares. Sin duda alguna, algunos desearían seguir sus propios planes y sugerir otros modos de cumplir el fin deseado. Se mostrarían resistentes a someterse a una disposición tan sencilla y a alguien que no refleja otra gloria que el mérito de la obediencia. También pondrán en duda la posibilidad de que una poderosa ciudad sea conquistada de este modo. Pero la ley del deber es suprema, debería gobernar la raza humana. La fe es la fuerza viviente que es capaz de cruzar cualquier barrera, eliminar todos los obstáculos y plantar su bandera en el centro mismo del campo enemigo. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 163. Me llama mucho, hermanos, la atención esta última parte de la cita. La fe es la fuerza viva que es capaz de cruzar cualquier barrera, eliminar todos los obstáculos y plantar su bandera en el centro mismo del campo enemigo. Tremendo. ¿Hasta dónde, hermanos, la fe nos puede llevar en las grandes hazañas que tengamos que hacer para nuestro Dios? Por eso hoy es que es necesario que nosotros agarremos esta lección para decir, ¿y yo cómo ando con mi fe? Ya di por lo menos, aunque sea una vuelta, en mi crecimiento de fe. Porque nosotros vemos a los israelitas que fue necesario 6 vueltas en los primeros 6 días y 7 vueltas en el 7º día. Y la fe, hermanos, quedó afirmada. La fe se desarrolla en base a pruebas, en base a obstáculos, en base a desafíos. Pero si con el Señor caminamos, hermanos, vamos finalmente a ser fuertes en la fe. Así que hoy que estamos nosotros para ir al cielo, hoy que estamos nosotros a las orillas de la Canaán celestial, bueno es que nos preguntemos si nuestra fe ha crecido, si nuestra fe se ha desarrollado lo suficiente como para que podamos, a pesar de los desafíos que vamos a tener por delante, como son la ley dominical, por ejemplo, como son las persecuciones, hermanos, sería bueno preguntarnos, ¿cómo está nuestra fe de cara a eso? Este es el momento oportuno también para nosotros, de que nuestra fe sea creciente en el Señor, caminando con Él a través de las pruebas y a través de la disciplina que Él nos imponga. Para cerrar, ¿tiene algo usted más que agregar? Sí, pastor, por esta fe fue que ellos pudieron llegar al Salón de la Fama de Hebreos 11:30. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Y el profeta del Antiguo Testamento dice que en el tiempo del fin, el justo vivirá por la fe. Otra vez quisiera repasar aquí la partecita que me impactó. La fe no es más que la aceptación del programa de Dios y la plena cooperación con su plan. Amén. Así es que no nos toca otra cosa, no inventemos, solo cooperemos con el plan divino. Así es. Pues bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra fe, hermanos, aumente y que podamos entender que las maneras de cómo va a aumentar esa fe, Dios se las reserva. Amén. Pero si cooperamos con Él, como dice el hermano, los resultados serán maravillosos. Amén. Vamos a rodearnos, entonces vamos a orar. Querido Padre, también para nosotros ha llegado el momento oportuno de que la fe se acreciente en ti. Y si es necesario, Señor, que esto sea a través de obstáculos, a través de pruebas, a través de disciplina, Señor, que nosotros podamos ser humildes y someternos de tal manera que, pues finalmente, nuestra fe quede fortalecida. Hoy hemos aprendido que para los israelitas
era más la enseñanza de las vueltas alrededor de aquella ciudad. Más que para los habitantes de Jericó, era para tu pueblo, el que, implementando aquella estrategia, ellos comprendieran que la creencia en la promesa también se demuestra con actos de fe. Por favor, te pedimos que nosotros, también que estamos para llegar a la tierra prometida, esta fe que tenemos, oh Señor, se vea fortalecida, acrecentada, se vea, Señor, de la manera como tú quieres y con los métodos que tú quieras, pulirla de tal manera que haya mucha fe. Por favor, te rogamos que nos ayudes para solamente dejarnos guiar. Que nos dé, Señor, esa capacidad de depender, de someternos totalmente y esperar cuáles serán los resultados. Desde ahora nos dices que cuando se mire aparentemente difícil la conquista, cuando se mire aparentemente difícil el desafío, desde ahora nos dices, solo sigan mis instrucciones, que de todas formas esa pelea o esa batalla yo les voy a ayudar a ganarla. Desde ahora nos lo dices. Así que confiamos en ti y depositamos ahora, Señor, nuestra esperanza en ti y rogamos porque nuestra fe se vea aumentada. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.